Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y esta semana vamos a tejer esta capita poncho que, como veis, súper colorida y con una puntada muy bonita, adictiva. Yo he gastado restos de lana que tengo, así que esto es una buena opción que, como a todas o casi todas nos termina pasando, acumulamos madejitas de 100 gramos, de ciento y poco gramos, nos van quedando ahí restillos y no sabemos luego qué hacer con ella. Bueno, pues esta es una muy buena opción que yo, de hecho, el proyecto lo he sacado de ahí, de tener muchas madejas y no saber qué hacer con ella, y a mí me gusta aprovecharlo todo. Así que la combinación de colores, bueno, pues al final no ha quedado ni fea ni fea, pero es lo que tenía, ¿eh? No he combinado por ningún motivo de esta forma. Ha sido lo que tenía de material y con eso he jugado, ¿vale? Y bueno, pues ya veis que queda bonito, queda muy bonita. Y bueno, es súper fácil de hacer. Vamos a empezar trabajando desde el cuello hacia abajo en largo. Como veis, tenemos el cuello con una cantidad de puntos que son múltiplos de 3. De hecho, podéis hacer la capa en cualquier talla, desde bebé a la talla que queráis, porque simplemente vamos a utilizar un múltiplo de 3. Yo he montado 66 puntos, tiene que ser múltiplo de 3 divisible en 2. Quiere decir que puede ser 66, pero no podría ser 69, porque 69 no lo podríamos dividir entre 2. Entonces, teniendo en cuenta eso, tú te tomas tu medida de que te entre bien por la cabeza y a partir de ahí, todo lo demás sigue mis pasos. Vamos a montar esa cantidad de cadenas, que en mi caso son 66. Haremos una primera vuelta para hacer puntos altos y luego empezaremos a repetir 9 vueltas, que son 9 puntadas en esas 9 vueltas. Cuando acabemos las 9 vueltas, volvemos a repetir otras 9 vueltas y así. La única diferencia, al principio, en esas 9 vueltas hay una modificación para aumentar, y cuando ya tengamos el aumento, que viene a ser más o menos a esta altura, ya continúo con la misma cantidad de puntos todo el tiempo. ¿Vale? Hasta abajo tenemos el largo y a mí ya lo que me falta es cerrar a un lado y a otro para dejar un hueco para los brazos, para las manos, y lo demás sería cuerpo. Pero cerraríamos aquí con una costurita o algo, un trocito chico para separar lo que es cuerpo de el espacio que dejamos para la manga. Y bueno, una vez que hayamos terminado eso, yo he añadido aquí esto que veis en mostaza, es mi primera vuelta hacia abajo. Y desde el malva hacia arriba lo he hecho independiente para hacerle una especie de cuellito, que además está tejido con menos número de gancho. Tengo trabajado todo con el número 6, a excepción del cuello, que lo he trabajado con un número 4, y a excepción de esta última vuelta que he hecho en mostacita aquí abajo en punto bajo, que también es número 4, para que me quede más estrechito. Aún me queda por hacer, como os digo, el cierre de la manga con el cuerpo y una última vuelta que será, como hice en el cuello, con punto cangrejo. ¿Vale? Así que sin más, ya sabéis, bueno, yo voy a enseñar el material que yo tengo, pero es que algunos no sé ni la marca porque eran restos. Entonces utilizad un material que sea para aguja del 4 más o menos, ¿vale? Porque es la que yo he utilizado, un grosor como de aguja de gancho de número 4, pero lo trabajamos con el 6, con el gancho 6, para que nos quede más suave, a excepción del cuello, que lo trabajaremos con el 4. Y en cantidad de colores he utilizado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 colores. Con que tengáis 100 gramos de cada color es suficiente para hacer la capa. Es más, os va a sobrar. Bueno, pues nada más, vamos al paso a paso. Estos son los restos con los que yo he estado trabajando. Bueno, pues por ejemplo, me quedaba 100 gramitos de esta lana de superlana en este tono, que es como un salmón. Me quedaban otros 100 gramos de mostacita. Mira, sobra. Os va a sobrar algo de cada 100 gramos. Yo creo que como 80 gramos de cada color está bien. Porque del verde tenía menos, tenía 70 gramos. Y bueno, pues mira, no es que me haya sobrado, es que de hecho me ha faltado y ya con este poquito no tenía para seguir. Entonces he metido un poco menos de verde. Tenía una lanita blanca de merino,
Y bueno, esta que va como con un poquito de brillito. Esta también va con un poquito de brillito. Incluso diré que no son ni del mismo grosor algunas, porque esta es un pelín más gruesa que esta. Bueno, pero más o menos me funcionaba porque, bueno, a excepción de, bueno, esta, por ejemplo, que es un pelín más gordita, y esta, las otras tienen casi el mismo grosor. Y como os digo, pues un 2, 3, 4, 5 y 6 tonos. Ya a elegir por vosotros, si queréis poner menos tonos o más tonos, también se puede. Y agujita del número 6 para casi todo el proyecto, a excepción del cuello, que sería el número 4. Y vamos a empezar montando pues con el color. Yo voy a utilizar el mostaza y os voy a hacer una muestra con menos puntos para que veáis que se puede hacer con la cantidad de puntos que queráis y se puede adaptar. Simplemente que te pase por la cabeza. Voy a montar un múltiplo de 3. Cadenitas en múltiplo de 3. Yo creo que con 18 tengo bastante. Cuando tengamos las cadenas montadas, yo en el original tengo 66 cadenas. Aquí os voy a hacer una muestra con 18 divisible por 2. 18 entre 2 serían 9, así que me vale esta cantidad. Me voy a la primera cadena y cierro con punto deslizado. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada cadena. Serían 18 puntos altos. El primero serían las 3 cadenitas y ya vamos entrando en cada cadena y haciendo un punto alto. Y esta vuelta no pertenece a las 9 vueltas que tenemos que luego repetir. Es como una vuelta de preparación y la vamos a hacer entera en punto alto. Cuando hayamos completado la vuelta nos vamos a la tercera cadenita y cerramos con punto deslizado. Y ahora sí vamos a empezar la primera vuelta de las 9 que luego vamos a ir repitiendo. Esta sería la primera de las 9 y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 cadenas y en ese mismo punto un punto alto. Hemos hecho como una V, un punto alto con las 3 cadenas, una cadena de separación y un punto alto en el mismo sitio. Saltamos un 2 y en el tercer punto hago un punto alto, una cadena, un punto alto. Saltamos un 2 y en el tercer punto un punto alto, una cadena y un punto alto. Y esta vuelta es completa así. Un 2 en la tercera, en el tercer punto, punto alto, cadena, punto alto. Completamos la vuelta hasta quedarnos sin punto. Hemos completado la vuelta y te tienen que quedar un 2 y en el tercero ya tengo el punto, el primer punto que hice. Así que en la tercera cadenita de ese primer punto cierro con deslizado. Y mira, ya vamos a cortar el color y vamos a añadir un nuevo color para hacer la vuelta número 2 con otro color. La vuelta número 2 la voy a hacer con este tono. Es como un bugambilla. Dentro de la V ato el color con un par de nuditos. Ahí, le dejo la colita tan chica. No le dejéis la cola tan chica porque después tenemos que rematar y es más complicado. Yo esto porque es una muestra. Bueno, pues tenemos toda la vuelta llena de V. Mira, lo que tenemos que hacer en esta vuelta número 2, en esta ocasión, y en una más creo que lo hago, meter 8 puntos altos dentro de cada V, no, saltando una V, ¿vale? Ahora os la hago y lo veis. Lo que os quiero explicar es que porque vamos a aumentar, porque si os dais cuenta, cada 2 V son 6 puntos, porque estamos saltando 3, de 3 en 3. Entonces, dentro de cada V irían 3, 3, 3. Pero como me voy a saltar una V, tengo que meter en una V 6. Al meter 8 estoy aumentando. Os lo digo porque en el resto de capas, cuando ya queramos dejar de aumentar, solo tendremos que meter 6, ¿vale? En esta ocasión, como estamos empezando y queremos aumentar, vamos a hacer 8 puntos altos. El primero es las 3 cadenas. Ya tengo 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Eso sería sin aumento. Como quiero aumento, hago 7 y 8. Y ahora lo que vamos a hacer es saltarnos una V, irnos a la siguiente y de nuevo 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo saltamos una V y en la siguiente hago 8 puntos altos. Cuando lleguemos al final nos tiene que sobrar una V, que es la que nos saltamos, y ya cerramos con punto deslizado en la tercera cadena del primer punto que hicimos. Y además cortamos ya el color y vamos a añadir otro. A vuestra elección. Yo había metido un verde aquí, pero no voy a tener suficiente con el poquito que tengo de verde. Es que es muy poquito y no me quiero yo arriesgar porque en realidad bueno, es para 3 motivos, pero no me va a dar. Bueno, pues paso al siguiente, que en mi caso era el blanco. Después del verde yo metí un blanco. Os meto un verde, perdona que tengo por ahí otro verde. Bueno, no es el mismo verde, pero es un verde. Y como quiero utilizar 6 colores, lo voy a meter. En este primer punto vamos a meter el color nuevo y vamos a hacer la tercera vuelta del patrón. Esta tercera vuelta es trabajar un punto cogido por detrás en cada uno de los puntos que nos encontramos. Aquí tenemos 8, mira, entra por detrás, sácate la hebra y haces 3 cadenas, porque ese será el primer punto. Y ya todo lo demás lo cogemos de atrás adelante, ¿veis? En relieve, por detrás. Aquí tenemos nuestros 8 primeros puntos, directamente pasamos a hacer los otros 8 igual y hasta que nos quedemos sin puntos. Vamos trabajando todos los puntos en relieve por detrás. Así sería la vuelta número 3 del patrón. Cuando completemos la vuelta nos vamos a la tercera cadena, cerramos con punto deslizado y cambiamos de color. Ahora vamos a meter el blanco. En ese primer punto añado el color. Y esta sería la vuelta número 4. Igual, cojo ese primer punto en relieve por detrás, 1, 2 y 3 cadenitas para hacer el primer punto alto. Y ahora voy cogiendo todos los puntos igual que hemos hecho en la vuelta anterior. 4, 5, 6, 7 y 8. Y cuando tengamos los 8 puntos tejidos en relieve por detrás, vamos a irnos a este huequecillo que se nos queda aquí abajito, no en este de arriba, en este de abajo. Y vamos a entrar así y vamos a hacer un punto alto sin terminar.
2, 3, 4 y 5 puntos altos sin terminar. Los terminamos y hacemos una cadenita. Y hemos hecho ahí como un punto puff. Y vamos a repetir eso toda la vuelta. Trabajo los 8 puntos que me encuentro a continuación en relieve por detrás. Siete y 8. Y hacemos 5 puntos altos aquí abajito, entrando de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro y hago una cadenita. ¿Veis? Ahora ya puedo volver a poner hacia arriba la vuelta del verde, que la tengo que doblar, porque si no, no podría entrar ahí. Y vuelvo a hacer los 8 puntos en relieve por detrás. Completamos la vuelta de esta forma. Queda este motivo tan bonito, que parece que lleva aquí una puntada. ¿Vale? Queda muy bonita la puntada así. Completamos la vuelta número 4. Y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena. Del primer punto. Punto deslizado. Cadenita. Corto el velo. Cambiamos de color. Y vamos a hacer la vuelta número 5. Las 5 y las 6 se hacen con el mismo color. O sea que este tono que estoy utilizando, salmón, será para la vuelta número 5 y para las 6. Vuelta número 5. Una cosa que os quería decir antes de empezar la vuelta número 5. En esta vuelta número 4 también hemos aumentado, si habéis dado cuenta, porque hemos hecho 8 puntos, pero aquí hemos metido uno más. 8 puntos, uno más. 8 puntos, uno más. Y vamos metiendo cada 8, como que al final hacemos 9 en vez de 8. 9, 9, 9. Entonces también estamos aumentando. ¿Qué pasa? Que cuando ya no queramos aumentar, mira cómo va creciendo. Cuando ya no queramos aumentar en la siguiente vuelta más adelantito, que ya no queramos hacer aumento, tendremos que hacer esta vuelta exactamente igual. Lo único que en vez de hacer todos los puntos, además de que vamos a tener 6 puntos, acordaros que yo os dije que para no aumentar el anterior, ya desde aquí empezamos con 6 en vez de con 8, pues entonces tendríamos 6 y trabajaríamos 5 más el punto puff. 5 más el punto puff. Quiere decir que el último de los 6 no se trabaja. Pero bueno, lo vamos viendo también más adelante. Lo que pasa es que, como os digo, que son 9 vueltas que se repiten, no quiero que la puntada sí es igual, pero no se repiten los aumentos. Luego se va a modificar en ese sentido, que no vamos a hacer aumentos. Pero no os preocupéis, que vamos a llegar a este punto y os lo voy a explicar también. Ahora, tal como lo estoy haciendo. Entonces, la vuelta número, pues tenemos 1, 2, 3, 4, y esta sería la 5. La empezamos haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, porque estamos haciendo un punto alto y una cadenita de separación. Vamos a saltar un punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Y simplemente es esto en esta vuelta. Cuando llegamos al final hacemos una cadena y en la tercera de la vuelta anterior deslizo. No quito el hilo, hago una cadena y voy a hacer la vuelta número 6. En este primer punto, punto bajo. En la cadena, punto bajo. En el punto, punto bajo. En la cadena, punto bajo. En el punto, punto bajo. En la cadena, punto bajo. Y así vamos a hacer toda la vuelta en punto bajo. Completé la vuelta en punto bajo, cerré con punto deslizado en el primer punto y corté el color y cambié de tono. Entonces, ahora tendríamos que hacer la vuelta 7 y 8. Las 7 y 8 son igual que las 5 y las 6. Esta primera de puntos altos con cadena de separación y esta segunda que hemos hecho aquí con punto bajo. O sea, que la vuelta número 7
La empezamos haciendo 1, 2, 3, 4 y me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Cadena, salto un punto en el siguiente. Y cuando complete la vuelta, cierro un punto deslizado en la tercera cadena y hago la vuelta número 8 toda en punto bajo, con el mismo color. La vuelta número 9 ya he puesto el color mostaza. Y bueno, en este caso vamos a hacerlo de esta forma, pero más adelante también se modifica la vuelta número 9. Es parecida, pero mira, la diferencia es, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. En este primer punto he hecho un punto alto. En el siguiente punto hago 4 puntos, 1, 2, 3, 4, que pueden ser 5 si quieres, ¿eh? Si quieres el punto puff más gordito, hace 5. Yo aquí estoy haciendo la muestra, he hecho 4. 4 puntos, cogemos desde el primero, enganchamos la hebra que hemos dejado pendiente y cerramos el punto puff. Hago una cadenita. Y en el siguiente punto, un punto alto. Entonces va a haber un punto puff y un punto alto. Un punto puff y un punto alto. ¿Qué voy a modificar más adelante? En la siguiente vez que me toca hacer la vuelta número 9, porque ahora voy a empezar la 1, la 2, la 3, la 4, hasta llegar a la 9. La próxima vez que llegue a la vuelta número 9, en vez de hacer un punto, voy a hacer un puff y 2 puntos, un puff y 2 puntos. Y cuando termine y vuelva a empezar otra vez del 1 al 9, llegaré al 9 y haré un puff y 3 puntos, un puff y 3 puntos. Ya cada vez que me toque la vuelta número 9, hasta que consiga el largo que quiera, voy a hacer un puff y 3 puntos. Lo que pasa es que ahora, aquí al principio, sí, solo voy a dejar un punto en medio de cada puff. Así que voy a hacer otro puff. 1, 2, 3, 4, que pueden ser en vez de 4, 5, si queréis el puff más gordito. Engancho desde el primero la hebra y paso. Hago una cadenita. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente punto, de nuevo, 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Dejo la hebra en espera. Cojo el primer punto, no te equivoques que este es el que va solo. Este es el primero de los 4. Paso, engancho la hebrita que me había dejado en espera. Yo empujo con el dedito y paso. Hago una cadena y en el siguiente punto un punto. Y en el siguiente punto, de nuevo 4 puntos y cierro para hacer el puff. Hasta aquí hemos completado la vuelta, que he cerrado ahí con... He hecho mi último punto puff, he cerrado con punto deslizado y he cortado el hilo. Y hemos completado las 9 vueltas, que empiezan donde las V, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el punto bajo, 7, 8 con el punto bajo y 9 con el punto garbancito. Volvemos a repetir el patrón, pero bueno, ya sabéis que aquí se está viendo que de este tamaño chiquitín ha ido creciendo. Mira, en el grande, no sé si retirar la cámara un poco para que lo veáis mejor. Mira, olvidaros de esta parte que es la que hacemos después, ¿vale? Esto es el cuello, esto va después. Estamos aquí. Vuelta de punto alto. Vuelta 1, vuelta 2 con los 8 puntos. ¿Vale? Aquí hemos hecho el aumento que en vez de 6 son 8 y más adelantito vais a ver que son 6. La siguiente, hemos completado hasta aquí. Hasta aquí es donde hemos llegado con este. ¿Qué hacemos ahora? Repetir. Empezamos con las V. Pero ¿qué ocurre? Que aquí, en vez de saltarme en el tercer punto, hago la V. Voy a hacer la V. Un punto, me salto un punto. Una V, me salto un punto. Una V, me salto un punto. No me estoy saltando dos. Solo me estoy saltando uno. Con lo que estoy aumentando, me van a salir un montón de Vs. Fíjate, ahí es donde más crece. Esta vuelta, número 1 de Vs, haciéndola
un punto sí y otro no, la V en vez de saltando 2 puntos, me va a hacer que crezca prácticamente todo lo que necesito crecer. Haré la vuelta 2 de nuevo con los 8 puntos y ya y todo igual que hemos estado haciendo en estas 9 vueltas. Todo igual. Pero cuando lleguemos a la vuelta 9, en esta segunda vez que estamos repitiendo el patrón, en la vuelta 9 haré 2 puntos en vez de 1. O sea, haré un punto puff, en el siguiente haré un punto, en el siguiente haré un punto, en el siguiente un puff. ¿Vale? Vuelvo a repetir las 9 vueltas. Diferencia. Que ahora sí la hago ya bien, la hago correctamente porque ya no voy a crecer más. A partir de aquí es como que repito 9 vueltas, que es donde más crezco, repito de nuevo 9 vueltas, que estoy creciendo ya en la primera bastante, aquí vuelvo a crecer, aquí vuelvo a crecer porque recordad que son 8 y 1 más 9, ¿vale? Y aquí ni crezco ni disminuyo, aquí simplemente que en vez de hacer un punto puff, un punto normal, estoy haciendo un punto puff y en el siguiente un punto alto, más otro punto alto en el siguiente, más punto puff, pero estoy respetando un punto en cada punto. Bueno, pues la tercera vez que repito el patrón, dejamos de crecer. Ya no hacemos más crecidos, ya con la cantidad de puntos que tenemos vamos a trabajar el resto de veces. Entonces hago V, salto 2 puntos, V, salto 2 puntos. Entonces múltiplo de 3 lo que estábamos trabajando y no vamos a crecer. Vamos a hacer la vuelta número 2, que en vez de 8 tengo 6 puntos, como veis. Y ya no crezco tampoco porque me estoy saltando una V y me estoy yendo a la siguiente para hacer de nuevo 6 puntos, que serían 3 y 3. ¿Vale? Aquí hay 6 puntos y los estoy haciendo aquí. Me estoy saltando este porque los estoy haciendo aquí. 6. El resto es igual. Trabajo la siguiente vuelta 6 puntos relieve por detrás, 6 puntos relieve por detrás y en la siguiente vuelta trabajo solo 5, los 5 primeros, porque el sexto me lo voy a saltar sin hacer. Mirad, por aquí escondido está, lo que pasa es que el punto puff lo tapa. ¿Veis? No está hecho porque el sexto lo estoy compensando con el punto puff. Así que vuelvo a tener 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos. La siguiente vuelta normal, punto alto, cadena, punto alto, saltando en un punto. La vuelta de punto bajo. De nuevo la vuelta de un punto alto, saltando en un punto una cadena. ¿Vale? Y en la siguiente es cuando ya es la vuelta de punto bajo más la de punto puff, que es la 9, donde hago puff y separo con un 2 y 3 en vez de con 2. Bueno, pues vuelvo a repetir exactamente igual que acabo de hacer aquí abajo, sin crecidos ni nada. Las V cada 3 puntos, en el tercer punto una V, los 6 puntos, los 6 puntos, los 6 puntos porque serían 5 y 1, 6, porque el último, que queda aquí escondidito, pero ya estáis viendo que no está cogido. ¿Veis que los demás se ve la lazada? Tengo los 5 primeros hechos y hago el puff. De nuevo he repetido el patrón. De nuevo acabado el patrón con el puff y los 3. Perdón. Y vuelvo a repetir una vez más el patrón. Las veces que te haga falta. Ya una vez que termines ahí en la vuelta 9, la última vez que repitas el patrón, haces una vuelta entera en punto bajo. Un punto en cada punto. Y la haces con una agujita del número 4. Entonces, yo he repetido una primera vez que termina en el punto puff, que es donde mayormente, bueno, pues empezamos haciendo el aumento aquí porque ya tenemos aquí 8. Bueno, una segunda vez que es donde más crezco porque estoy haciendo las V, una V, me salto un punto nada más en vez de 2. Entonces te salen un montón de V, es donde te va a dar más anchura. Ya van 2 veces, aquí continúo con lo de los 8 puntos y a partir de la tercera vez ya el patrón es con los mismos puntos que nos quedan, no vamos a aumentar. Para eso trabajamos 6, trabajamos de nuevo 6 y aquí 5 con el puff. Ya van 3 veces,
ya van 4, ya van 5 y ya van 6 en total. 6 veces repetido el patrón con la modificación que os digo solamente que en el principio va con los aumentos, después con todos los puntos y la vuelta de punto bajo, perdón. Y mirad, no he cortado la hebra, la veis aquí porque la voy a aprovechar para hacer el cierre de la manga. Entonces, una vez que terminamos eso, hacemos el cuello. Que el cuello es la primera vuelta de V, una V, salto 2 puntos, en el tercer punto hago una V. La siguiente vuelta es igual que el patrón, con 6, con 6, con 5 y el puff, y la vueltecita, que esto es punto cangrejo, que eso sí, igual que si queréis os lo voy a explicar porque como lo tengo que hacer abajo también, una vez que una la manga, no lo he hecho ya porque me va a dar más problema a la hora de coser. Entonces le he hecho un punto bajo nada más. Pero una vez que cierre voy a dar otra vuelta y será en el punto cangrejo porque queda pues un remate pues también muy bonito. Si lo quiere dejar en punto bajo simplemente también podría. ¿Cómo he ido combinando el color? Pues yo como he utilizado 6 tonos, pues he ido haciendo mostaza, bugambilla, verde, blanco, salmón en malva, mostaza, bugambilla, verde, blanco, salmón, malva, mostaza, bugambilla, verde, salmón, malva, así todo el tiempo. Aquí abajo del todo me ha faltado para repetir el verde, pues no lo he repetido el verde, porque me quedé sin material. Pero bueno, eso es lo de menos, tú combina como a ti te guste. Entonces, ¿qué os puedo explicar ahora? Pues el cierre de la manga, que voy a cerrar a un lado, voy a calcular bien qué medida, que te quede cómodo para metértelo a la hora de ponértelo y quitártelo. Y ya está, y poco más, me lo voy a poner y me pondré un par de marcadores. Yo calculo ahí la misma cantidad de puntos a un lado que a otro para la manga, que me queden los mismos puntos en el centro y poco más. Entonces, el cuello. Pues ya sabéis, ahora mirad, yo aquí he repetido una vez el patrón. La próxima vez que repitamos el patrón, viene la vuelta de las V, que hacemos V. Mira, lo voy a hacer en un momento, pero esto no, es que no tiene... Creo que es comprensible, que se entiende lo que os quiero decir, ¿no? Que antes, aquí en un principio, hacemos una V, saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos, y aquí es que hacemos en el segundo, simplemente. Voy a meter aquí mismo. Y entonces haríamos la V, por ejemplo, en los puntos altos. Y saltaríamos el puff. Para que no tenga ni que contar. Entonces tú haces tu punto alto con 3 cadenas, una de separación y el punto alto. Y saltarías el puff. Te vas al punto alto. Y haces punto alto, cadena, punto alto. Te saltas el puff, te vas al punto alto. ¿Vale? Entonces de esta forma, en vez de saltar de 3 puntos, te estás saltando 2, te va a salir mucho más V que tenía, porque claro, estás aumentando. ¿Qué ocurre? Que ya a partir de la siguiente vez que te toque hacer V, que tú hayas completado de nuevo el patrón y te toque de nuevo hacer V, tú ya, para que no aumente, lo que tienes que hacer es saltar 1, 2 y en el tercero hacer una V. Porque ya sabéis que el patrón es múltiplo de 3. Saltamos 1, 2 y en el tercero hago una V, en vez de hacerlo un punto sí y otro no. Y de esta forma siempre vas a tener los mismos puntos. En la siguiente vuelta, en vez de hacer 8 puntos como estábamos haciendo aquí, que aumentábamos, aquí vas a hacer 6. Vas a hacer 6, vas a saltar 1, vas a hacer 6, vas a saltar 1, vas a hacer 6. En la siguiente vuelta ya sabes que tienes que coger relieve por detrás, esos 6, los que tengas, todos los puntos que tengan en relieve por detrás. Y en la siguiente vuelta vas a trabajar los 5 primeros en relieve por detrás, te vas a saltar el último y te vas a ir directamente a hacer el punto puff. Y así vas a tener 6, 6, 6, 6.
Después, pues ya sabes, punto alto, una cadena, saltas un punto y ya siempre vas a tener los mismos puntos, no hay problema. Bueno, pues lo que os acabo de comentar, voy a ponérmelo de nuevo y ponerme un par de marcadores a los lados donde yo vea que estoy cómoda. Entonces, ¿cómo repartimos que sepamos cómo tenemos dónde tenemos que cerrar? Yo me lo he puesto y me he cogido un pellizquito para ver que dejando este espacio en la manga puedo dejar la misma cantidad en el otro lado para la otra manga y además lo que me queda libre de cuerpo es cómodo para mí. ¿Vale? Porque vamos a cerrar esto, pues como un poquito, un trocito aquí, como de punto puff a punto puff, ese cierre y en el otro lado igual, lo que me queda en el centro para el cuerpo. Entonces, yo voy a contar desde donde me dejé la hebrita hasta donde puse el marcador, que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos puff. ¿Vale? Cerraría desde el número 13 hacia acá estos puntos con puntos deslizados. Y esto se quedaría libre. Ese es el poquito que tengo que cerrar. Con lo cual estoy cogiendo 13, 14 y 15. Pero empiezo a cerrar de aquí a aquí. Tengo que tener la posibilidad de que cogiendo otros 15 en el otro lado me quede todo parejito. Así que lo voy a calcular y os digo. Y ya lo tengo cuadrado, mira. ¿Vale? Ya acordaros que desde donde teníamos el marcador, como nos teníamos que deslizar hasta aquí, porque este es el trocito que vamos a cerrar, son 15 en total. Entonces, desde aquí hacia allá, tengo un total, si no veo, no se ve bien, a ver, voy a enlazarlo. Desde aquí hacia acá, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y el que queda aquí, 15. Vale. Aunque tenga puesto aquí el marcador, como tengo que llegar hasta aquí, esto pertenece de aquí para allá, como la manga. Un trocito que cierro más el espacio. Bueno, pues tengo de cuerpo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 que correspondan a los 11 de atrás. Y ya tengo aquí el otro marcador donde voy a cerrar desde aquí hasta aquí. ¿Vale? En vez de aquí hacia aquí, bueno, da igual, lo puedo hacer de aquí hacia aquí, pero yo lo he puesto aquí y voy a cerrar de aquí a aquí. Porque de esta forma tengo 2. Estoy contando el de delante y el de atrás, por eso digo 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Vale? Me cuadra perfectamente. 15, 15, 11, 11. Y bueno, ahora hacemos un deslizado. Cogemos la agujita. Yo voy a coger la agujita del número 4 otra vez, porque quiero que me quede más cerradito. Y como tengo la hebra, que no la corte, pues mira, voy a quitar porque me he enganchado aquí para cerrar. Pero lo voy a quitar para que no me moleste. Y entonces yo ya como tengo mi hebra enganchada, voy a meter esto por dentro. Y bueno, lo puedes hacer por el revés o lo puedes hacer por el derecho. Pero casi que mejor que lo hagamos por el revés, ¿no? Mira, por el derecho también se puede. Vamos a entrar en el punto que corresponde. Y vamos a deslizarnos. Y vamos a deslizarnos en el siguiente. A ver cómo queda si lo hago en el derecho. Estoy cogiendo el punto completo. En el derecho. El punto completito y nos va a quedar este bordecito. Bueno, pues una costurita que como está abajo tampoco es que se vaya a ver tanto. No estoy contando los puntos que me estoy deslizando. Creo que me he deslizado 3. 3. 4. 5 y 6 puntos. Nos vamos a deslizar nada más. Mira, no merece la pena darle la vuelta, tampoco se va a ver.
Y ya voy a cortar. ¿Vale? Esto ya estaría cerrado. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Deslizamos desde donde tengo el marcador hacia el siguiente punto, porque serían 6 puntos. Añado el color, como me ha quedado aquí un poquito de hebra, pues voy a aprovecharla. Luego rematamos todas las hebras que nos queden. Que hay bastante, porque como hemos ido haciendo cambio de color, la verdad que hay bastante. Y bueno, pues no voy a quitar ni el marcador y paso por los 2 puntos. He cogido la hebrilla. Ahí, ya he pasado. 1, el segundo. Me voy al de atrás. 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6. Igual, hago 2 hebritas y paso. Y ya he cerrado este ladito también. ¿Que no quieres que se te vea? Que es que no se va a ver porque eso queda abajo. ¿Que no quieres que se te quede así el reborde de la costura? Que tampoco es para tanto. Veréis, que tampoco queda tan mal. Lo haces del revés y te quedará pues como se ve aquí. Que casi que te digo que me gusta más así. Bueno, pues ahora voy a cortar, que aquí me sobra mucho. ¿Y qué voy a hacer? Voy a añadir, me da igual, a un lado o a otro. Voy a añadir de nuevo el color mostaza porque quiero dar una vuelta en punto cangrejo, como os dije, en la parte del cuello y en la parte de la manga, pero se hará independiente porque la hemos dividido ya. Bueno, pues yo lo que he hecho es, aprovechando la colita que ya tenía ahí, pues hacer un nudito lo más invisible posible y así no meto otra colita. Y mirad, ¿sabéis cómo es, no? El punto cangrejo, un cangrejo, no sé si lo habéis hecho alguna vez, es muy facilito, vamos para atrás, es un punto bajo, tejido hacia atrás. Entonces, yo voy a hacer aquí, en este primer punto, una cadenita y un punto bajo. Ya para empezar, hago ahí un punto bajo. Y ahora, en vez de ir hacia mi izquierda, voy a ir hacia mi derecha, porque voy hacia acá, hacia atrás. Giro de esta forma, entro en el siguiente punto y hago un punto bajo. Giro, entro en el siguiente punto por delante y hago un punto bajo. Giro, me voy al siguiente, giro, me voy al siguiente. ¿Veis? Vamos hacia atrás. Gira, entra de adelante hacia atrás en el siguiente punto. Sacas y haces el punto. Gira, entra. No sé si lo estáis viendo bien. A ver que me ponga un poquito más la cámara, la luz aquí. Bueno, pues nos va quedando este reborde, que queda un poquito más rústico y que a mí me gusta mucho, depende de para qué prenda. Para esta le pega un montón. Cuando yo acabo de hacerlo todo el contorno del cuerpo, cierro con punto deslizado y me tengo que venir a la manga, añadir el color y hacer lo mismo. Volverme a la otra manga, añadir el color y hacer lo mismo.
Y eso mismo es lo que ya tengo yo aquí hecho en el cuello. ¿Vale? Después de la vuelta que hemos hecho de punto puff, porque para el cuello solo se hace 1, 2, 3, 4 vueltas. Las 4 primeras vueltas del patrón. Y después hacemos el punto cangrejo. Termino y os enseño el resultado. Resultado de cómo queda el punto cangrejo. La parte de abajo, mira, el espacio que hemos dejado para el cuerpo. Tenemos costura, tenemos costura, tenemos manga, tenemos manga. La manga la he hecho el punto cangrejo también. Y en el cuello, como ya sabéis. Y ya hemos acabado. Me falta rematar un mogollón de hebritas que nos van quedando. Las tengo por dentro, por ahí escondidas. Están todas aquí en un ladito. Y bueno, porque ya sabéis que hemos hecho muchos cambios de color y ya lo tendría listo para ponérmelo. No me puede gustar más. Está claro que a mí me tiene que gustar, porque si lo hago a mi gusto, está claro. Espero que a vosotros también os guste. De todas formas, esto es algo totalmente personalizable. Tú te lo haces a los colores que tú quieras. Utiliza esta puntada que queda súper bonita con cualquier color y ya vas a ver la versión que hagas. Me encantaría verla. Si me la quieres compartir en mis redes sociales, mándamelo por mensaje y lo podemos ver todo. Y bueno, deciros que es una puntada súper adictiva. Ya vaya a ver que yo no me podía despegar de ella hasta que no lo he acabado. Y lo he acabado en 3 días. Es que es súper adictivo. Y tengo poco tiempo, ¿eh? Yo tengo mucho menos tiempo del que os pensáis. Porque como sabéis algunas, tengo una tienda y le tengo que dedicar prácticamente todo mi tiempo a mi trabajo. Pero siempre busco el huequecito. Como imagino hacéis todas. Y bueno, pues también os quería comentar. Es una talla M. Se ha llevado 80-85 gramos por color para una talla M. Por orientar un poco, una vez que empiezas a montar, yo he montado 66 puntos para una talla S. Si quieres, montas 60 para una talla L. Si quieres, montas pues de 66 te pasas serían 72 porque serían 6 más, ¿vale? O sumas para una talla más o restas para una talla menos. Y así, si quieres XL, pues en vez de 72 le metes 6 más, serían 78. Porque una vez que hagas eso más grande, ya todo lo demás, haciendo tal como yo lo hago ya, independientemente te va a salir más grande. Que aún así todavía lo quieres más grande. Bueno, pues yo solo he dado una vuelta aquí de V cada un punto sí, otro no, porque es el que más aumento te va a dar esta vuelta. Pero si tú quisieras en la siguiente volverlo a hacer, pero te va a quedar inmenso, ¿eh? Yo no lo haría. Es que fijaros todo lo que me ha dado. Os voy a decir el ancho que me ha dado simplemente con hacer ese aumento ahí arriba. Tengo meto por aquí. Para que os hagáis una idea de hasta qué talla da, porque esto realmente va a dar más talla. ML mínimo, o sea, ML seguro. Me está dando de ancho 80 centímetros. O sea que es que, ya os digo, que da bastante. Pero bueno, simplemente, empezad con 6 puntos más si queréis una talla más. Aquí arriba, que ya todo lo demás va a quedar más grande. Porque ya tenéis esos 6 puntos más de partida que os van a hacer aumentar mucho más aquí abajo. De largo. De largo. Ya sabéis que después esto cuando yo me lo ponga 2 veces, pues va a crecer más de la medida que os estoy dando ahora mismo, ¿eh? De hecho, lo estoy estirando un poquito. Desde el cuello, estirándolo un poquito, 70 centímetros me está dando perfectamente. Y yo sé que cuando me lo ponga 3 veces, todavía me va a dar más. Y nada más que deciros que espero que os animéis y lo hagáis. Nos vemos muy prontito. Dejadme un like. Hasta luego.